Buenos días, mi nombre es Raiza Guzmán Roldán, soy abogada de la Universidad Técnica de Oruro, en la Facultad de Derecho. Actualmente estoy cursando el diplomado en Educación Superior en Interculturalidad. La técnica que voy a usar es la técnica de aprendizaje mediante metáforas. Esta técnica es sumamente importante, ya que las metáforas ayudan a comprender al lector o al oyente de mejor forma el significado de algo que queremos decir, pero en forma concreta, de manera más rápida. Podemos decir que una metáfora es una manera de expresar una cosa en términos de otra, por lo cual esta asociación aclara el carácter de lo descrito. Es decir, usamos las metáforas para que se entienda mejor de forma menos monótona. También las aclaraciones no ocurren a nivel consciente del sujeto, sino que se producen a niveles subconscientes y analógicos de la persona. Los pasos para construir una metáfora dentro de esta técnica son: primero, acumular una información. Posteriormente, de acumular la información, construimos la metáfora y al final contamos la metáfora. Un ejemplo de una metáfora, por ejemplo, que es el estómago del adolescente era un pozo sin fondo. Al decir era un pozo sin fondo, queremos decir que no se llenaba con nada. Eso es una metáfora, una frase sintetizada en la mejor forma. Los objetivos de las metáforas en realidad son ayudar al oyente, a los lectores, a entender mejor algún concepto particular de forma general. También ayuda a que el habla y la escritura sean mucho más interesantes, más vivaces. También pueden comunicar una gran cantidad de significados en una simple palabra, una simple frase, o sea, la sintetiza. Implican, en vez de aseverar relaciones en forma directa, pueden ayudar a los oyentes y lectores a pensar sobre lo que oyen o lo que ven. Es decir, la metáfora te da la capacidad de que puedas analizar lo que estás oyendo. Usar las metáforas en realidad es una técnica súper interesante, ya que permite comunicarse más eficazmente y en una forma más interesante. La experiencia con la técnica que he decidido aplicar es en base al matrimonio en Roma y en la actualidad, y en sí el adulterio dentro de nuestra legislación también. Entonces, esa experiencia tendría que permitir poner en práctica lo aprendido sobre el matrimonio y su concepción en la antigua Roma, y hacer una comparación de cómo se penaba el adulterio en Roma y cómo se pena en Bolivia. En medida que sea hecho el cuento, debemos ir calibrando al sujeto, es decir, la recalibración, aun cuando la metáfora se puede adaptar al contexto de la problemática del sujeto. Lo importante es que de cómo se pueda llegar al subconsciente, dando pistas de soluciones a los problemas. Así pronto el contexto del cuento sea algo diferente al hecho real. Es una herramienta muy útil para llevar al sujeto del presente a lo deseado, y se requiere aprender las técnicas de creación o diseño de metáforas, cómo aprender a hacer un buen cuentacuentos. O sea, esa es la síntesis de lo que hubiéramos logrado con la metáfora para aplicar. Ahora la vamos a aplicar a lo que me parece interesante dentro del derecho, es el matrimonio. El matrimonio en Roma era una de las principales instituciones de la sociedad, que generalmente tenía el principio fundamental, o el objetivo fundamental, era generar hijos legítimos para que hereden la propiedad de los padres y para que hereden también su situación. En Roma, la edad para casarse de los hombres eran los 14 años y para las mujeres de 12 años. La capacidad jurídica que podían adquirir, es decir, los que podían contraer matrimonio en Roma, eran simplemente los ciudadanos romanos. No contaban con este derecho los ciudadanos, los extranjeros, los esclavos, los actores y los que se dedicaban a la prostitución. El adulterio en Roma, o adulterium, ocurría cuando un hombre casado o soltero contraía relaciones sexuales con una mujer casada. En cambio, si mantenía relaciones sexuales con esclavas o con prostitutas, no era considerado como adulterio. Este hombre tenía el tiempo de 60 días para hacer su denuncia o queja, ya que si no la hacía, se lo podía culpar de proxenetismo o de violación. La mujer culpable, como pena, era confiscada de la mitad de su bote, de la tercera parte de sus bienes. También se le exiliaba a una isla desierta y era obligado a usar un vestido que no podía volver a casarse, asumiendo la condición de probosa, es decir, infame. También se le colocaba el mismo
mismo estatus de las prostitutas. En caso de que un hombre hubiera sido adúltero, se le confiscaba la mitad de sus bienes, también se lo confinaba a una isla, pero obviamente no la misma que la mujer, y podía ser condenado a trabajos forzosos en las minas. Ahora, haciendo la comparación con nuestra legislación, el artículo 130 del Código de Familia habla del adulterio en el primer índice cuando dice que es causal del divorcio, del adulterio o la relación homosexual en cualquiera de los cónyuges. Ahora, lo interesante dentro de esta técnica, para mi criterio, es hacer una relación con la mitología griega y romana, ya que estamos hablando del matrimonio en Roma. Se sabe que Zeus o Júpiter era considerado una deidad, el dios de los dioses. Y tras un análisis de la mitología, concluimos que Dios, Zeus o Júpiter, mantuvo bastantes relaciones con bastantes divinidades, con mujeres, incluso relaciones homosexuales. Entonces, Zeus era un dios con un porte majestuoso, es un hombre varonil fuerte, que sentado en su trono de oro, mantenía relaciones con deidades, con mujeres, incluso homosexuales, como ya lo mencioné. Lo interesante de esto es que su matrimonio, o dentro de la mitología que consideran el matrimonio permanente para Zeus, fue el con Hera. Y Hera fue considerada la mujer y el caso de la fidelidad conyugal hasta nuestros tiempos. Entonces, vemos cómo en la antigüedad nos